Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Me da mucho gusto saludarles. Una vez más estoy con ustedes para compartir lo que va a ser la escuela sabática de este día. Me da alegría saber que ustedes están al pendiente, están viendo los videos, y pues eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque sé que están ustedes viendo los videos y bueno, pues de alguna manera puedo colaborar con ustedes en este trabajo. Y ese es el anhelo de mi corazón, servirles a ustedes. Y esta escuela sabática es la lección número 4. Yo me imagino que ustedes ya están orando, ya oraron, oren, para que el Señor nos bendiga en este tiempo de estudio bíblico. Y bueno, pues tenemos aquí nuestra escuela sabática y vamos a estar estudiando esta lección de hoy, ¿sí? Así que espero que sea de bendición para nosotros. Bien, la lección se llama El Evangelio, la vida abundante del Padre. Está muy interesante ese Evangelio. Y yo creo que mucho de lo que la iglesia a veces carece es de Evangelio. Tenemos mucha doctrina, tenemos mucho de esto que es la pasión por la doctrina, vamos a decirlo así. Pero el Evangelio, hermanos, es vida. El Evangelio es vida. Sí, y aquí estas escuelas de este trimestre pues son unas escuelas interesantes, ya que nos van a llevar a entender cosas que realmente necesitamos como iglesia. Y una de esas cosas es el Evangelio, la vida abundante con el Padre. Qué importante es esto, hermanos, porque nos lleva a entender lo que realmente necesitamos tener. ¿Sí? La lectura está en el capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 18. ¿Cuántas veces no hemos hecho esta lectura? Y es una lectura por demás muy, muy interesante. ¿Sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta lectura es la que nosotros vamos a estar mirando, vamos a estar contemplando. Es una lectura muy interesante, muy interesante. Y el énfasis, bueno, el énfasis de la escuela, de esta escuela de hoy, hermanos, pues, a ver si puedo aquí voltear porque ya no sé cómo se cambia. Ahí está. El énfasis es el Evangelio en Juan. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Lucas 2:14. Regularmente ese es el texto base, pero el texto aquí en la presentación está equivocado. Dice Lucas 2:14 y debe ser Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15:9. Yo le haga caso a la presentación, ¿eh? Bien, y el objetivo de esta escuela sabática, bueno, pues es renovar nuestro creer, abriendo nuestra mente y corazón a la revelación de la palabra de Dios hecha carne, Jesús, para ser liberados del pecado y comprender nuestra realidad desde la mirada amorosa del Padre a fin de producir fruto abundante en comunión íntima con el Hijo. Y recuerden, hermanos, siempre tenemos que contestar varias preguntas del objetivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a renovar nuestro creer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Abriendo nuestra mente y corazón a la revelación de la palabra hecha carne, o sea, por Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para ser liberados del poder del pecado y comprender nuestra realidad desde la mirada amorosa del Padre.
¿Para qué? A fin de producir fruto abundante en comunión íntima con el Hijo. ¿Se da cuenta de estas tres cosas? Lo primero es que vamos a renovar nuestro creer, abriendo nuestra mente para entenderlo, cómo nos mira Dios y así dar fruto en abundancia. Este es el objetivo de esta mañana, de esta escuela sabática, perdón. Así que eso es lo que vamos a ver nosotros hoy. Bien, pues entonces es muy importante que nosotros vayamos viendo esto que es la narración, que es la base de lo que vamos a estar estudiando en el análisis. Y miren, el Evangelio de Juan revela esta buena noticia. Jesús nos ha traído el amor y la vida del Padre, y es una vida abundante que el discípulo puede conocer y disfrutar aquí y ahora. El versículo 1 del capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces el verbo era Dios. Entonces el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Establece una cosa, establece la divinidad de Jesús. ¿Para qué? Para que esta buena noticia venga revestida de autoridad y de poder, como lo habíamos visto en la escuela sabática pasada. Viendo entendiendo esto, entonces nosotros podemos ver que aquí podemos nosotros disfrutar de una vida abundante que trae Cristo. Él es el que la trae, Él es quien revela, ¿sí? En este Evangelio de Juan es quien nosotros tomamos como el que revela esa verdad, ¿sí? Miren, para Juan el problema es que de los seres humanos radica en que vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entender la divinidad en mentes que no son divinas, lo infinito en mentes finitas es muy difícil. Es realmente sumamente difícil. No podremos hacerlo, porque nuestra estructura, nuestra manera de pensar, nuestra actitud es mundana, hermano. No vamos a poder entenderlo de arriba. ¿Se acuerdan cuando Jesús le decía a Nicodemo en el capítulo 3, te digo de cierto una cosa, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios? Y entonces, en nuestra carnalidad, podemos estar ahí. No podemos vivir, no podemos ver lo que Jesús trae, ese amor del Padre hacia nosotros, eso que le llamamos nosotros vida eterna, vida plena. ¿Sí? Anayon Zoe, que quiere decir vida plena, Zoe es vida. Entonces, vean, la vida que trae no es solamente una vida eterna de aquí al futuro, sino es una de aquí y ya, porque de tal manera amó Dios al Padre que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, no tendrá, tenga ahorita, ya de una vez. Tenemos vida eterna, que lo traducimos así, pero en realidad es vida plena, vida completa, vida que se puede vivir bien. Entonces, pero no lo podemos entender mientras estemos en la carne. Miren, en otras palabras, tenemos una estructura de vida, de pensar y de actuar de abajo, la cual se opone a la vida de Dios. Esto es natural. Esto es lo que nosotros podemos decir acerca de esto. Entonces, hermanos, miren, la vida que ofrece el Hijo consta de una gran manera de la vida del mundo. Contrasta, es un contraste tremendo. Lo que es la vida eterna con lo que es la vida mundana. Para empezar, el pronombre, ¿no? Eterna o plena, la vida mundana, que no es ni eterna ni es plena, que tiene sus avatares, sus adversidades. En cambio, la vida plena es una vida de bien, de estar feliz, de estar contento, ¿sí? Pero para eso entonces hay que creer, ¿sí? Para que nuestros ojos se puedan abrir y podamos ver la revelación que Dios nos ofrece a través de Jesús, la palabra hecha carne, necesitamos creer y nacer de nuevo, como le decía Jesús a mí. Pero ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Esa sería la pregunta. Y bueno, miren, aquí hay decisiones que tenemos que tomar y son preponderantes que Juan nos las muestre. Creer es una decisión. Juan nos va a mostrar esto a través de la Escritura, ¿sí? ¿Qué es creer? Miren, creer es aceptar que la realidad como la conocemos es mucho más de lo que captan nuestros sentidos. O en pocas palabras, como lo diría aquí el sabio filósofo Marcos Witt, sobrenatural. Es que hay algo más allá, es sobrenatural. Se escapa a nuestros sentidos, a lo que nosotros creemos. No lo podemos entender, no lo podemos concebir porque somos carne. ¿Entendido? Si somos carne no podemos ir más allá, hacia lo divino. Tenemos que creer, y creer es aceptar que hay algo más allá de lo que yo está fuera de mi comprensión, fuera de lo que mis 5 sentidos pueden concebir o entender. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Aparte, esto aparte de confiar, hay que estar abiertos a una nueva manera de ver la vida. Es tener la disposición para que Jesús reestructure el pensamiento,
los valores y la comprensión que tenemos de la existencia. Esto está tremendo, hermanos, porque el asunto de creer no solamente es decir, creo y se acabó, y ya no voy a hacer nada. No, creer es decir, bueno, aquí estoy, creo, y entonces dejo que transformes todo lo que yo tengo. El creer tiene que transformar todo lo que yo soy, hermanos. No puede quedarse así sin nada. Tiene que ser transformado por el poder de Dios. Dice, la escritura, recuerden que lo dice Pablo, ¿no? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. El judío primeramente y después al griego, bueno, y a todo lo que hace, el poder del evangelio es un poder transformador, hermano, es un poder que transforma. Entonces, creer es aceptar que hay algo mucho más allá, pero también, hermanos, estar abiertos a una nueva manera de ver la vida. Y es tener disposición para que todos nuestros pensamientos se reestructuren, todos nuestros valores y la comprensión que tenemos de la existencia sean transformados solo por el poder del evangelio, ¿sí? Entonces, para Juan, no creer, eso es lo que nosotros conocemos como pecado. Y lo pueden corroborar en los textos que están ahí y que ustedes tienen en su cuaderno de escuela. Juan 8:24, ¿sí? Capítulo 15, verso 24 y capítulo 16, verso 9. Ahí los pueden ver. Entonces, es estar ciegos a la realidad de Dios y en consecuencia sujetos, esclavos a las estructuras del mundo y por lo tanto condenados a morir. Por eso mucha gente no alcanza a entenderlo y no puede cambiar su manera de vivir porque no entiende que hay más allá de su realidad, más allá de lo que puede concebir. Las cuestiones divinas, hermanos, son para gente que nace de nuevo, nace en el Espíritu. Y nacer en el Espíritu es entregar, a dejar que su mente se transforme y se cambie totalmente, en todos los sentidos, en todo lo que es nuestra estructura de pensamiento. ¿Sí? Este es el seguimiento verdadero. Esto es lo que es creer. Creer no solamente es decir, sí creo y se acabó. No, creer es entregarse, hacer un acto de confiar totalmente. El griego pistis, que significa aferrarse a algo. Eso es lo que tiene que ver lo que es creer. Luego entonces, hermanos, haciendo un resumen de lo que es esta buena noticia que trae Jesús y que para nosotros Él nos revela el amor del Padre hacia sus hijos, o sea, hacia nosotros, puede ser claramente entendido, puede ser vivido, siempre y cuando nosotros dejemos que nuestras estructuras cambien, porque las que tenemos ahorita no pueden contrastar con el reino de Dios. Tienen que ser diferentes, tienen que cambiarse. No podemos ir a Alemania y seguir viviendo como mexicanos. Tenemos que estructurar las nuevas formas de vivir. Puede ser que hagamos algunas cosas allá de mexicanos allá, pero realmente vamos a tener que usar el lenguaje de allá, la comida de allá, los transportes de allá, la vestimenta de allá, porque luego hace frío y ni modo que estemos aquí de playerita, ¿verdad? Allá. Entonces todo tiene que ser un cambio de pensamiento. Igual pasa con esto que es el evangelio. Por lo tanto hay que creer que hay una realidad más allá, que debemos estar abiertos y confiar en que esta vida nueva, ¿sí? Debemos estar dispuestos a hacer esos cambios, de esas estructuras de pensamiento. Y no creer, hermanos, no creer así, entonces ese es pecado. Es estar ciego a la realidad de Dios y en consecuencia sujetos, esclavos a las estructuras del mundo y por lo tanto condenados a morir. Por eso vamos a morir en nuestros pecados. Y nosotros vamos a condenar porque, mire, tan sencillo es creer, solamente aceptar. Y no aceptar, pues implica otra cosa, ¿no? Implica morir. Bueno, pues entonces, en el análisis nosotros podemos ver que es la llegada del verbo o la encarnación de la palabra de Dios es la contextualización de Dios y su acción en la historia humana. La llegada del verbo o la encarnación de la palabra de Dios es la contextualización de Dios y su acción en la historia humana. Es como si Dios viniera aquí a establecer su reino. ¿Sí? Miren, primero, es Dios desde la historia que actúa en Jesús. Dios es desde la historia que Dios actúa en Jesús. Interviene no como los del monte del Olimpo, aquellos dioses que estaban ahí jugando con lo que era el mundo en ese tiempo, ¿no? Jugaba con los seres humanos y les quitaba y les ponía la vida cuando quería y les hacía hacer lo que quería, incluso mandaba semidioses, etc. No, aquí Dios interviene. ¿Cómo? Enviando a su hijo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios y sin él nada de lo que estaba hecho fue hecho. Entonces imagínense el tamaño de ser que tenemos aquí, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí?
El que es igual que Dios, el cual no tuvo por qué aferrarse a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y estando en la forma de Dios, se humilló y se hizo hombre, y estando con nosotros, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Este ser especial, este ser es inigualable. Este ser es el que viene acá, y entonces es Dios el que actúa aquí, ¿sí? ¿Para qué está haciendo Dios estas cosas? Bueno, miren, según los pasajes que ustedes van a estar leyendo, ustedes tienen que ver debajo de cada pasaje están ahí en un recuadro que van a tener, ustedes van a ver 3 cosas importantes, ¿sí? Juan 1:1 al 3, Juan 1:9 al 12 y Juan 1:14 al 18. 1:1 al 3, Cristo es la revelación de Dios al mundo, hermanos. En Juan 1:9 al 12, Cristo es la luz, Cristo viene a dar vida y vida en abundancia. Y Cristo, hermanos, Juan 1:14-18 lo corrobora, dice, Cristo es la encarnación del unigénito. Si Cristo no se hubiera hecho carne, hermanos, no sé dónde estaríamos, ¿sí? Lamentablemente el mundo ha perdido la visión de lo que es el nacimiento de Cristo Jesús, pero la encarnación, no el nacimiento, no el pequeño bebé, porque el pequeño bebé no nos confronta, lo que nos confronta fue la encarnación del Hijo de Dios. Esa encarnación, hermanos, es la que viene a darnos vida, ¿sí? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Hizo su tienda de campaña, se encarnó como nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para quitar el pecado. Esto es liberar al ser humano del poder y el peso del pecado en su ser, acercándole el don de Dios. Al don de Dios, ¿cuál? La salvación y la vida eterna. ¿Cómo? Creyendo en Él. Solo hay que creer. Quitar el pecado entonces es colocar al ser humano ante una nueva oportunidad de cambio y renovación. Esto es lo importante. Todo su ser, ¿sí? Acercándose al ser de Dios, al don de Dios, lo transforma y lo cambia. Y quitar el pecado es cambiar nuestra mentalidad terrena para percibir y experimentar la vida de Dios. Muchos ya me perdonó mis pecados y ahora sí ya puedo seguir mi vida como sea. ¿Qué cree que no? Porque creer, hermanos, implica seguir. Hay 2 cosas importantes que tiene que saber. Una es creer lo que es la fe, la gracia barata, y le está la gracia cara. La gracia barata, todas las 2 son gratis, ¿eh? Son gratis. Usted puede tomar la gracia barata y vivir con ella y se acabó y ya no hay más. Y ahí se acabó y ya no tengo más que hacer. Listo, adiós. Y también está la otra gracia, lo que es la gracia cara. Esta gracia cara es la que le costó la sangre de Jesús. Es la que implica el seguimiento. Entonces el ser humano no puede nada más estar en la gracia, decir ya se acabó y ya no hay más y no puedo hacer más porque si no entonces serían obras. No, la gracia cara, hermanos, es la que acepta esa gracia que es gratis para nosotros, pero que se está transformando con ella, se está haciendo con ella. Esta es la gracia, es la que quita el pecado para liberar al ser humano del poder del pecado, para colocar al ser humano ante una nueva oportunidad de cambio y para cambiar nuestra mentalidad terrena para recibir y experimentar la vida de Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque esto es lo que necesitamos nosotros como iglesia, vivir esto. Hemos vivido mucho la doctrina y qué bueno, gloria a Dios, porque muchos se convirtieron así, pero hermanos, salvos. Ahora tenemos esta oportunidad para muchos de nuestros hermanos, sobre todo nuestros jóvenes, nuestros Timoteos, que todos ellos comprendan y entiendan que es la salvación de Cristo Jesús llegando a sus vidas. Esto es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, hermanos, ¿sí? Perdón, todavía tengo un poquito de tos por el COVID. Discúlpenme, hermano, pero ya salí, gracias a Dios. Lo bueno es que aquí no los contagio. Bien, ahora, 2, el análisis de la parte número 2. Miren, Jesús abre nuestra vida a la fe para que creyendo tengamos vida abundante. Abre nuestra vida a la fe para que creyendo tengamos vida abundante. ¿Sí? Miren, Juan nos comparte en su evangelio 7 signos, que ponen algunos milagros, pero realmente son signos manifestados por Jesús. Signos, entonces quiere decir, la palabra signos quiere decir entonces que es algo que se manifiesta, ¿sí? Es algo que podemos ver, es algo que está ahí, es un signo, algo que significa que estos signos nos van a llevar a entender, ¿sí? A entender la voluntad de Dios para nosotros. Cuando nosotros comprendamos que estos signos, más que una simple transformación de agua en vino,
Sí, una curación de un hijo de oficial del rey, un paralítico sanado, multiplicación de panes, caminar sobre las aguas, curación de ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Más que estos milagros, hermanos, más que estas, son signos del reino. O sea, si eso está pasando, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Se da cuenta que dijimos al principio? ¿Sí? Que es creer, es abrirnos a eso que está más allá de nuestros entendimientos, mucho más allá. Y entonces estos signos están más allá de lo natural. Aquellos hombres llegaron y dijeron, ¿quién dice que traigamos agua? Y maestresala, mire, ¿quién trajo este vino? ¿Quién puso el vino mejor hasta el final? Cosas como esas que están fuera de la imaginación del maestresala, hermanos, son las cosas que son el signo del reino de Dios. Quiere decir, entonces, la gente cuando lo vio, mucha gente creyó, dijo, este es el Mesías, ese es el bueno. Cuando cura al hijo del oficial del rey, entonces dice, está abriendo camino hacia otros derroteros, está viendo eso. Cada signo, hermanos, nos revela algo acerca del Padre y del Hijo. Nos revela su gran amor hacia nosotros y del Hijo su poder y su autoridad para hacer todo lo que tenga que hacer, ¿sí? Y esto, hermanos, todos estos signos tienen que transformar nuestra manera de entender la realidad, que no puede ser solamente una realidad que se maneje así sin más. No, hermanos, sino que es una realidad que tiene el control, el dominio de todo lo tiene Dios, aunque no lo parezca con un bichito que ni siquiera lo podemos ver. Y ahora ya se llama Omicron. Ni con todo y eso, aún así Dios tiene control, porque Dios puede hacer cosas más allá de lo que nosotros creemos y entendemos, porque eso es entonces el signo, hermanos, es la ventana que transparenta a Dios, eso en su esencia, es la epifanía más clara de aquel a quien nadie puede ver. ¿Cómo lo podemos ver entonces? A través de esto, a través de estos signos que están ahí. Esos signos nos hacen entender esto, nos revelan al Padre a través del Hijo, sabiendo que el Padre maravilloso tiene para nosotros algo grande. Si Juan nos comparte en su Evangelio estos 7 signos para que podamos nosotros entender la realidad desde el punto de vista de Dios, no del nuestro. ¡Qué glorioso está esto! Este es el hecho. Por tanto, miren, la vida abundante se manifiesta en comunión íntima con el Padre y siempre que nosotros vemos a los hijos de los hermanos, podemos ver mucho de sus padres. Siempre que vemos nosotros mucho de los esposos o de las esposas, podemos ver mucho del esposo o del esposo. ¿Por qué? Porque están impregnados de ellos, piensan como ellos. Alguna vez, me acuerdo, hace muchos años, estábamos orando. Yo casi siempre oraba en las reuniones y en eso un hermano estaba junto a mí, empezó a hablar y empezó a decir las palabras que yo regularmente decía en la oración. Cuando yo lo escuché, estaba orando y cuando lo escuché abrir mis ojos, está diciendo lo que yo digo, lo dice como yo lo digo. Entonces me dije a mí mismo, dijo, bueno, no es tanto que lo repita él, dije, bueno, que él no debería hacerlo, pero me preocupé, ¿sabe por qué? Por mí. Porque entonces si hay gente que está escuchándome y que me está siguiendo, ¿qué estoy haciendo yo para que esa gente siga un buen modelo? Miren, los discípulos permanecen en la verdad por su vinculación con Jesús. Piensan, nacen como Jesús. No tiene sentido, hermanos, ser discípulo y no producir fruto alguno. No puede ser que alguien vaya a la escuela y no le den diploma. No puede ser. Tiene que ser, hermanos. Esa vinculación tiene que transformarlo, tiene que cambiar. Tiene sentido, no tiene sentido, hermanos, ser discípulo y no mantener una vida estrechamente ligada a Jesús y al Padre. No se puede, hermanos. Porque entonces nos vemos como esas iglesias obsoletas, donde solo vas al culto, alabas a Dios y te vas y a Dios lo dejas ahí, cierras la llave y ahí se queda Dios, nos vemos la próxima. No, hermano, nuestras vidas tienen que ser impregnadas de todo lo que Dios hace. Miren, todos estos signos nos llevan a entender esto. Estos signos nos hacen entender que el reino está aquí. Y si el reino está aquí, hermanos, entonces tiene que transformar nuestras vidas. Y si nuestras vidas son transformadas, no podemos estar sin producir fruto. No podemos tener una vida estrechamente ligada a Jesús y al Padre. Y hermano, no tiene sentido ser discípulo y no mostrar una vida equilibrada por la demostración del amor al mundo. No podemos decir que amamos a Dios y odiar al mundo. No podemos dejar de perdonar, no podemos dejar de perdonar la deuda que hablábamos ese día. Aquella que no se trata de que si el otro me paga, no, hermano, se trata de que si yo me voy a perdonar la deuda. Todo eso, hermano,
Eso es lo que lleva a la vida abundante. Se manifiesta en comunión íntima con el Padre. Hermanos, cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 113, usted se acuerda de él, mirad cómo pone cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y lo compara con dos cosas de tal manera que la comunión entre los hermanos sea así. Es de bella, el aceite que corre por la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, y el rocío de Hermón que desciende por las mujeres, y todo lo que toca tiene vida. Así es la comunión. Bueno, así de refrescante debe ser la comunión, así de transformadora, así de cambiante debe ser la relación que tengamos con Dios. Por eso, en base a lo anterior, hermano, todo lo que acabamos de ver, usted tiene que responder. ¿Tiene sentido ser discípulo y no producir fruto alguno? No. ¿Tiene sentido ser discípulo y no mantener una vida estrechamente ligada a Jesús y al Padre? Tampoco. ¿Tiene sentido ser discípulo y no mostrar una vida equilibrada por la demostración del amor a los demás? No puedo decir que amo a Dios y no estar ejerciendo amor por los demás. Es ahora. Luego, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero hay que comunicarlo a nuestros hijos y hay que decirles a ellos estas buenas nuevas, y que ellos también, o de alguna manera, podemos estar y movernos allí, porque nos conviene. Ahora, si nosotros entonces tenemos que hacer algo, hermano, pues yo quiero decir que hoy nosotros debemos tomar decisiones. La decisión del discípulo amado. Perdón. Hoy tomo la decisión de creer en la buena nueva que representa la encarnación de Jesús, quien es la muestra más palpable de la intervención de Dios en la historia y que representa también la posibilidad de redención de mi persona. Permaneciendo vinculado a Jesús y al proyecto de Dios, teniendo y compartiendo una vida plena que se muestra en una completa armonía con Dios y con el prójimo. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Miren, hermano, y hay que tomar compromisos. Esas son decisiones de acción, pero las acciones también, hermanos, tenemos que comprometernos a ellas. Así que hoy tomo el compromiso de ser un discípulo que produzca el fruto y muestre así la vida abundante de Dios. En consecuencia, me dispongo a realizar una acción que lleve a mostrar el fruto de una vida abundante. ¿Cuál sería para usted esa decisión? ¿Cuál sería? ¿Qué decisión tomaría usted? ¿Qué es lo que va a hacer? Miren, yo tomé dos decisiones. Yo no puedo vivir siendo siervo de Jesús y no servir en mi casa. Por eso me comprometo hoy a ser más cooperador en las labores domésticas. Y usted, con mi congregación, hermanos, yo voy a ser más amable con ellos, perdonarlos. No voy a ir a decirles, ay, no te perdono en el nombre de Jesús. No, sería hacerme magnánimo. Y no, en mi corazón decido perdonarlos. Y en la comunidad donde yo vivo, hermanos, voy a ser más participativo en acciones a favor de mi propia comunidad. Si hay que barrer la calle, hay que barrerla. Si hay que salir a ver, hace un tiempo estuvimos viendo lo de la situación de la calle que estaba muy fea y queríamos que la pavimentaran. Y pues varios metimos papeles, fuimos a ver, entre todos nos juntamos, hicimos algo, ya nos pavimentaron la calle. Feíto, pero ya está menos feo que antes. Entonces, esas acciones son las que necesitamos para que nuestra comunidad sea transformada. ¿Y cómo lo podemos hacer sino a través del Evangelio? El Evangelio lo hace. Hermanos, si ustedes pueden, si ustedes quieren, hermanos, ustedes se decidieran. Pero, hermanos, hay que dar continuidad a esto. Y lo podemos hacer solamente a través de nuestros Dios. Avísenle, platiquen, coméntenle, denles estas noticias a nuestros hay cosas que hacer, hay cosas que aprender, hermanos. Muchas cosas que nosotros podemos aprender. Y miren, estas lecciones, lecciones que tenemos aquí de la clase mensual de discipuladores, comenzamos ya la primera y estamos leyendo un libro que es por demás interesante. Habla del seguimiento, habla de la gracia, habla de creer. Y hermanos, todo esto que hoy platicamos, pues mucho de esto lo hemos extraído de estas lecciones que nos están dando aquí. Estas lecciones son para pastores, líderes, evangelistas, jóvenes y miembros de la iglesia que desean capacitarse como discipuladores, ¿sí? Mándeme un mensaje y yo le mando el link si quiere. Vamos a continuar. Ya tuvimos la primera clase el 14 de enero de 2022 y la verdad estuvo genial la clase. Los invitamos a que ustedes con nosotros este curso que está muy, muy bueno, ¿sí? Que se llama Clase Mensual para Discipuladores. Está excelente. Nos hace falta. ¿Sí? Aunque ya comenzaron, pueden escribir, no lo duden. Por lo tanto, bueno, vamos a ver
Ya que hemos visto todo esto, entonces vamos a ver la conclusión. Miren, el objetivo del cuarto evangelio es creer en Jesús para tener vida eterna. Hoy Jesús se hace presente entre los suyos mediante el Paráclito, el Consolador que guía hacia toda la verdad. Y la tarea de nuestro testimonio no ha terminado aún, pero alcanzaremos nuestro propósito si permanecemos unidos a Jesús. Dar fruto está en la naturaleza del discípulo y muestra la dádiva de Dios, es decir, la vida abundante es posible, mostrando así mayor dádiva mostrando así la mayor dádiva que ha experimentado nuestra historia. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros tenemos este punto en la historia que ha cambiado la vida. Para empezar, cambió el tiempo antes de y después de. Y ha cambiado vidas, ha transformado a seres humanos y lo sigue haciendo. Este poder, tanto hermanos, habrá justamente, como decíamos, en el objetivo de esta escuela es renovar nuestro creer, abrir nuestra mente y nuestro corazón a la renovación de la palabra, a la revelación de la palabra de Dios, que es por medio de Cristo Jesús, la palabra hecha carne. Y así entonces vamos a comprender nuestra realidad, mirándonos como nos mira Dios, y así nosotros podamos dar fruto abundante en comunión íntima, siempre en comunión íntima con nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, es un tema de verdad interesante, hermoso, y creo que es una lección que debe dictar a todos. Muy claro. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Y no, que el Señor les bendiga. Paz a todos.